pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Latinos Católicos por la Vida. Pues el día de hoy vamos a platicar de una muy buena noticia que yo creo que es con la que queremos empezar el día de hoy con ustedes, que ya ven que muchas veces nos toca aquí en el programa estar hablando pues de cosas que no estamos contentos, que están pasando no solo acá en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica con el tema del derecho a la vida. Pero el día de hoy sí nos vamos a concentrar con Estados Unidos nada más. Vamos a platicar con Santiago Guevara, que está aquí con nosotros. Él se conecta con nosotros desde aquí, desde Virginia. También ya nos va a contar qué está haciendo por acá, aunque él es colombiano. Y entonces la primera parte vamos a platicar de esta gran noticia en el estado de Tennessee, que justamente la semana pasada aprobaron una legislación que protege el derecho a la vida desde la semana 6. Es otro proyecto legislativo que tiene el nombre de Latido del Corazón, Heartbeat Bill, que como hemos estado platicando desde el año pasado, ha habido pues ya varios estados que han cambiado su legislación para ir protegiendo el derecho a la vida. Y luego en nuestra segunda parte, que va a estar un poquito más intensa e interesante, vamos a platicar también de una decisión también de la semana pasada de la Suprema Corte de Estados Unidos en tema de discriminación, en tema de orientación sexual y de sexo, o sea, cómo se relaciona todo esto y pues qué consecuencias creemos que puede haber con esta decisión tan importante de la Suprema Corte. Pero pues empezamos presentando a nuestro entrevistado. Santi, un gusto que hayas aceptado estar el día de hoy con nosotros. No, el gusto es mío de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y hablar con todos y explicar un Claro, poco más, como tú dices, de las buenas noticias también. sí, justo. Santi, si nos puedes contar de ti, siempre queremos que nuestra audiencia conozca a quien estamos entrevistando, quién eres, a qué te dedicas ahorita y también cómo empezaste a entrarle a este tema de pues tratar de mantener la protección del derecho a la vida en varios de nuestros países y también acá en Estados Unidos tratar de ver cómo poco a poco podemos regresar a esa protección. Bueno, pues primero que todo, yo estoy terminando de estudiar Derecho. Dios mediante, a finales de este año me gradúo, pero en este momento estoy aquí en Estados Unidos, en Washington concretamente, haciendo una pasantía para Alliance Defending Freedom de la División Internacional, haciendo vigilancia a entidades supranacionales, en este caso a la Organización de Estados Americanos. Pues, ¿cómo empecé con esto? Yo creo que muchas veces si Dios nos confía algo, si Dios nos confía algo que para mí fue mi carrera como abogado, nosotros tenemos que poner nuestra carrera al servicio de Él. Y el servicio de Él es luchar por los que no tienen voz, luchar por los más vulnerables, que en este caso es la vida del no nacido. Por eso yo creo que desde mis principios en la universidad, conociendo más de leyes y todo esto, no solamente viendo el ejemplo de muchos logros que han logrado aquí los movimientos pro vida en Estados Unidos para llevarlos a Colombia también, fue una pasión para defender la vida del no nacido y también sentirme como católico para ser más coherente, seguir alzando la voz por estas personas que mueren y que pues sabemos que es un acto inhumano. Entonces, en Colombia también tenemos una fundación, la Organización Nueva Democracia, en la cual estamos trabajando en estos temas y pues así empecé, con muchos amigos, con mucha gente inquieta de estar en estos temas, de seguir sacando estos temas y de que no seamos una mayoría silenciosa, sino que cada vez hablemos más, sino que cada vez nos demos cuenta que sí somos mayoría, pero lo que pasa es que el otro lado hace más ruido. Entonces, básicamente así fue como me metí en todo esto. Pues qué bueno, Santi, contar con un casi ya nuevo abogado que también va a estar trabajando pues para defender el primer derecho de todos, ¿no? Que siempre lo recordamos aquí en el programa, que es sin el derecho a la vida no podemos disfrutar de ningún otro derecho, es el primer derecho y obviamente debe ser reconocido para todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Y que
sobre todo a los más vulnerables, como en este caso los no nacidos, pero también pues estamos al frente en temas que tienen que ver con personas ya enfermas muy graves, ¿no? Ya personas terminales o también personas de la tercera edad que también tienen pues posibilidad de que se les vulnere este derecho a la vida, ¿no? Por eso decimos el tema de hasta la muerte natural y que nos interesa la vida de la persona durante todas sus etapas, ¿no? Y que lo vemos también a través de todas estas grandes organizaciones de la sociedad civil que ya están en todos nuestros países, que sí trabajan por las mujeres embarazadas en desamparo, que están con ellas a través del proceso, ¿no? De, pues para que ellas puedan salir adelante, puedan tener a su bebé o darlo en adopción, e incluso también en caso de que la mujer decida llevar a cabo un aborto, también tenemos organizaciones que están ahí para ayudarles en el tema del posaborto, en ayuda psicológica, ¿no? Entonces, que si hay organizaciones que son pro mujer y pro persona, realmente son las organizaciones que nosotros tratamos de representar, de dar a conocer pues todo el gran trabajo que hacen. Ellos sí están ahí todos los días, ¿no? Protegiendo el derecho de las mujeres y también de los no nacidos, ¿no? Que es esto, salvar las dos vidas, que yo creo que es algo que hemos logrado cambiar este chip, yo creo que en los últimos 2, 3 años, de que los pro vida somos completamente pro mujer también y pro persona con discapacidad y viejitos, ¿no? O sea, que realmente sí nuestras organizaciones llevan dedicadas, y si nos metemos dentro de la Iglesia Católica, siglos, ¿verdad? Pero ya en estos últimos años que ha sido mucho de trabajo de sociedad civil en los temas de las marchas por la vida, ¿no? Y de darle más visibilidad a todo este trabajo de estas organizaciones que trabajan a favor del derecho a la vida. Y bueno, ya entrando un poquito en el tema que queremos platicar, que es una gran, gran noticia, justo el día viernes pasa en el Congreso local del estado de Tennessee esta nueva legislación que no permite el aborto más allá de las 6 semanas, ¿no? Y esto viene como una ola que viene desde el año 2019. Este es uno de los últimos estados que se suma a esta pues gran noticia, pero quería hacer un recuento un poquito para los que nos escuchan. Hemos estado tratando de cubrir cada estado que ha cambiado esta legislación y lo hemos celebrado, pero para los que apenas están escuchando esto por primera vez, desde el año 2019 se han hecho muchos cambios a nivel estatal. Esto quiere decir que cada estado tiene su propio congreso local y puede hacer cambios a su legislación, ¿no? Entonces, esta legislación solo aplica para el estado, en este caso Tennessee, pero vamos a ver que ya son varios los que se han sumado a este tipo de iniciativas para proteger el derecho a la vida. Entonces, por ejemplo, el año pasado en Alabama, me acuerdo que fue justo el día de mi cumpleaños que se firmó por parte de la gobernadora esta ley que prohíbe el aborto por completo, o sea, ahí no hay espacio de ningún tipo de semanas para que se permitan. Entonces, Alabama es el que por ahora es el estado que ha dado este gran paso de no permitir que haya ningún aborto en ningún momento del embarazo. Pero también tenemos los estados de Georgia, Kentucky, Luisiana, Mississippi y Ohio, que son los que tienen este tipo de legislación que es sobre a partir de que hay latido de corazón del bebé no nacido, ya no se va a permitir que se lleven a cabo abortos. Tienen un poquito de diferencia de 6 a 8 semanas, ¿no? Algunos lo definen de manera diferente y ya vamos a platicar con Santi de esto, de ¿no? qué impacto puede tener el que por ahora estemos alegrándonos de que sea una legislación que hasta las 6 semanas, obviamente quisiéramos que todos los estados fueran Alabama, pero son pasos muy importantes. En Missouri también se pasó una legislación el año pasado en la que también ya no se van a permitir abortos hasta después de las 8 semanas de gestación. En Arkansas y en el estado de Utah también ya no se van a permitir abortos después de las 18 semanas de embarazo. Ahí sí son varias semanas más que se están permitiendo. Y en todos estos estados que acabo de nombrar, se han presentado pues demandas en contra de esta legislación, a excepción de en el estado de Luisiana. Y entonces vamos a ver que estas legislaciones van a ir, por así decirlo, escalando en el sistema judicial de Estados Unidos, que puede sonar, pues sí es algo un poco complicado, pero
que sepan que pues no es nada más un solo juez el que va a decidir si permanecen o no estas leyes, sino que lo más seguro es que estos casos van a llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos. Esperemos que no más de un año, no creo que se tarde mucho más de esto y pues ya podamos tener alguna respuesta pues un poco más significativa de si se va a permitir que esto continúe, que cada estado pueda tener la libertad de decidir defender la vida del no nacido y a partir de cuándo y hasta cuándo, ¿no? Entonces ahora se suma a todos estos estados que ya les mencioné, el estado de Tennessee el viernes pasado con esta legislación. Lo siguiente que tiene que suceder es que el gobernador firme esta ley. El gobernador ya aplaudió en redes sociales y dijo que estaban muy contentos con esta nueva legislación. Entonces, lo más seguro es que pronto él ya va a firmar esto como ley. Veremos si también se presenta algún caso ante el juez local primero, diciendo que esta legislación pues no puede seguir adelante. Porque de acuerdo a como están las reglas ahorita en Estados Unidos, es que pues el aborto es un derecho para las mujeres. Entonces esto contraviene este mandato de la Suprema Corte de la época de los 70s, ¿no? Pero Santi, entonces cuando platicamos de este tema en el que decimos estamos muy contentos porque se está limitando el aborto, en este caso hasta las 6 semanas. 6 semanas, para los que pensamos en meses, es como mes y medio de embarazo, no es un embarazo pues realmente muy tempranito. Yo creo que es un momento en el que, pues sí, ya más de 6 semanas el bebé está protegido, por lo menos por ahora en el estado de Tennessee. Pero yo he tenido comentarios de gente que me dice, oye, pero ¿por qué estamos celebrando esto si se supone que nosotros estamos a favor del derecho a la vida desde la concepción? Entonces, ¿tú qué le podrías decir a la gente de por qué sí debemos estar alegres con esto? Apoyar a los legisladores que han votado a favor de esto, al gobernador de Tennessee, o sea, de verdad también los que vivan en Tennessee que nos estén escuchando, chequen si su representante local fue el que votó a favor o no de esta legislación también para saber cómo votar en un futuro. Siempre también tratamos de que nuestra gente se fije quiénes son sus representantes y por qué están votando. ¿Por qué yo diría sí hay que felicitar a estos legisladores y al gobernador en cuanto firme esta ley? Bueno, resulta acá, tenemos que tener muy claro algo, y yo creo que lo sabemos, los oyentes lo saben, los católicos sí defendemos la vida desde la concepción, o sea, no hay matices. Nosotros defendemos la vida y cualquier cosa que pase en ese momento es asesinato, el aborto es asesinato. Pero hay una cosa, en Estados Unidos están luchando las sociedades, las organizaciones que hablaban, las asociaciones pro vida, desde hace 50 años contra Roe versus Wade, que como lo dijo Pilar, exactamente puso el aborto como un derecho fundamental. Entonces, claro, estamos celebrando la noticia, lo cual no significa que nosotros como movimiento pro vida estemos pensando que la vida inicia o solamente es digna y merece protección por el desarrollo de su sistema nervioso o por el latido del corazón o alguna de estas condiciones. Pero es que mientras se avanza en que nosotros como movimiento desde la sociedad civil, como movimiento pro vida, podamos revertir esa sentencia de los 70 que fue Roe versus Wade y tener una sociedad libre de abortos, es un avance importante estas leyes porque lo que hacen es humanizar lo que es una práctica inhumana como lo que es el aborto. Y no solamente esto, porque Pili también habló solamente del término de las 6 semanas, pero esta ley incluso va más allá y tiene cosas bastante buenas. También tiene otras cosas que es que si la mujer está buscando el aborto por el sexo, de que si no, ella no quería una mujer, tampoco se permite. Entonces, obviamente, esto trae consecuencias también muy positivas para hacer que la práctica del aborto no sea algo tan rutinario. O sea, estamos salvando vidas con esta ley, no como queremos, no todas las vidas, pero obviamente al ponerle trabas y al regular más la práctica, más gente se va a empezar a concientizar de que el aborto no es algo bueno. O sea, que celebramos la noticia. También otro que pone esta ley es que no permite abortar al bebé por síndrome de Down. Esto es demasiado bueno porque no se limita solo a ese tema, sino también hay restricciones como les dije, por raza, por sexo o por síndrome de Down. Según la BBC, en un estudio de Inglaterra, allá el 90% de los abortos, o sea, de los embarazos que padecen síndrome de Down son abortados en esos países. Entonces imagínense esto, terminan en aborto y no solamente en Londres, ocurre en Europa, en España, en Finlandia, en muchas partes. Entonces, algunos ven en esos países
la noticia de que, con buena, de desaparecer el síndrome de Down, como si fuera una enfermedad, cuando en realidad lo que están, como si fuera erradicar una enfermedad, cuando en realidad lo que están haciendo es desaparecer vidas, se eliminan personas concretas en realidad de sus condiciones. Y esto es lo que estamos celebrando hoy, que no se permita en Tennessee, con esta ley, destruir todas las vías, por ejemplo, del síndrome de Down. Entonces, esta ley también va más allá y esto es lo bueno en ese sentido, que estamos evitando un drama que la humanidad pues ha vivido en los buenos momentos de la historia, como es la eugenesia, o sea, evita el aborto por razones de raza. También es importante mencionar que aquí en Estados Unidos el Instituto Guttmacher, que es un instituto de derecho abortista, incluso dijo que hay muchísimos abortos más en la población afroamericana. Entonces, si te pones a pensar, lo que hace esta ley es también quitar ese sesgo racial que hay, porque si estamos hablando de que hay más abortos por condición de la raza, se están matando más personas afroamericanas, entonces también esta ley no solamente salva vidas, sino que tiene un contenido fuerte para pelear contra el sesgo racial que hay. Por ejemplo, también lo que hablaba del tema de los términos de género. En poblaciones como India, donde se permite este tipo de aborto, de matar al bebé solo porque es mujer, ha tenido consecuencias absurdas en algunas poblaciones de India, ya que en esas poblaciones solamente hay hombres. Entonces, ¿dónde están los derechos de las mujeres? Entonces, sí nos preocupamos por las mujeres, pero nosotros nos preocupamos por las dos vidas. Si hay un desequilibrio entre hombres y mujeres porque están naciendo hombres, porque allá es legal. Lo que también celebramos con esta ley de que no se permite el aborto bajo esto. Entonces, bueno, obviamente, sale la pregunta también de decir exactamente, si el tema es importante, pues esta ley, según lo que hemos dicho, es un, perdón, es que estaba viendo acá otro estudio. No te preocupes, así me toca a mí también de que tengo abiertas varias páginas Sí. para sacar la información, pero cuéntame. No, entonces, este desequilibrio entre hombres y mujeres y la razón de que no se está practicando abortos de manera selectiva, de forma masiva, también lo dice la revista The Lancet, que es una revista prestigiosa en el mundo, comparada por Nature. Entonces, hay muchos estudios que nos dan para entender que esta decisión es buena. No es lo que queremos, pero estamos caminando día a día, después de casi 50 años de Roe versus Wade, a ir limitando esto. Y también a que se permita que se le dé autonomía a los estados, como pues Pili ha hecho en el programa de ir revisando estado por estado, porque eso es muy importante porque mete una presión bastante a nivel federal al sistema de justicia. Entonces yo creo que sí lo tenemos que celebrar, sí es un triunfo, pero nos falta. Y hay que seguir rezando, hay que seguir encomendando y hay que seguir en la lucha. Porque resulta que nosotros sabemos que en esta lucha, así como nosotros estamos luchando, tenemos gente que reza, tenemos gente que acompaña, tenemos organizaciones, como lo explicaba Pili, dedicadas por la mujer incluso que ya abortó, dedicadas por la mujer que no tiene recursos para recibir al bebé. También tenemos que entender que hay gente del otro lado trabajando todos los días para que siga el aborto. Entonces, tenemos un enemigo visible, y muchas veces nosotros, por no concientizarnos un poco más de esto, porque incluso lastimosamente dentro de nuestra misma fe, hay gente que es un poco laxa con el tema del aborto por ignorancia, tal vez. No estoy juzgando a nadie, pero no se tiene un conocimiento del crimen tan atroz para la humanidad que es el aborto. Entonces yo creo que, pues me extendí mucho, pero respondiendo a eso, sí tenemos que celebrarlo. No, muy bien, Santi, porque tocas puntos muy importantes que sí van más allá que nada más de solo el sí o no al aborto, ¿no? Lo que comentas o sea, tan importante de aborto selectivo, porque si es hombre o porque es mujer, la gente no lo podría creer, pero aquí en Estados Unidos en muchos lados es legal. De hecho, en Nueva York hasta los 9 meses y la gente sí puede abortar porque, ay, me embaracé, pero es niño y yo quería niña, entonces pues ni modo, a la siguiente intentaremos a ver qué pasa, ¿no? Y esto pues tiene impacto pues muy importante en la cuestión poblacional que vemos en China también, ¿no? Con toda esta práctica que hubo del hijo único, ahora se ven muy progresistas según ellos y permiten 2, según ellos. Que ya vieron que es un problemón, ¿no? O sea, que la mayoría de los chinos preferían tener hombre, ¿no? Por cuestión cultural, igual que en la India,
y entonces tienen ahora un gran problema de pues muchísimos más hombres que mujeres, ¿no? Y es problema creado por nosotros mismos como humanos, por creernos y poder creer que podemos jugar a ser Dios, ¿no? En este tema de la población. Y también hemos platicado ya 2 programas acá sobre todo esto que está sucediendo de pues la tensión racial que se está viviendo acá en Estados Unidos, ¿no? Y cómo pues una de las grandes consignas que han lanzado es no puedo respirar, el I can't breathe, no puedo respirar, que es lo que dice George Floyd antes de morir. Pues esto es lo que dicen, pues cuántos chiquitos afroamericanos, tristemente en Nueva York, mueren más, o sea, matan a más afroamericanos de los que nacen en el estado de Nueva York. Y como comentas, Guttmacher Institute, que es ellos tienen todas las estadísticas, de hecho de ahí saqué lo que yo les estaba platicando, sin pena lo dicen, o sea, sin pena lo dicen que pues tantos de descendencia afroamericana nos terminan en aborto. Y aquí tendríamos que hacer una reflexión que tomaría mucho más tiempo de qué está sucediendo en esta sociedad afroamericana, que la mujer se ve como que es la única solución que tiene. Y tristemente también la población latina, ya vamos para allá también con esto, con estos temas de pues números de abortos bastante altos, no como otra minoría importante en Estados Unidos. Entonces también por eso es que queremos platicar de este tema con nuestra audiencia, que son gente que habla español, que ahora vive acá en Estados Unidos, que vienen de pues todo Latinoamérica y que muchas veces no conocen la realidad de la legislación acá en Estados Unidos, sobre todo en el tema del derecho a la vida, porque prácticamente en nuestros países no es considerado un derecho, sí se ha despenalizado poco a poco en varios de nuestros países, pero igualmente no está considerado un derecho y esto pues cambia por completo la visión cultural y de vida de toda la sociedad con respecto a este primer derecho. Santi, no sé si quieres agregar algo más a este tema de Tennessee o nos podemos pasar a la segunda parte. No, yo creo que lo resumiste muy bien, Pili. El hecho simplemente decir que nosotros tenemos que estar pendientes de estas leyes, nosotros tenemos que replicar estas leyes en nuestros países. Si tenemos gente, conocemos gente en nuestros países que sean decisivas en los sistemas judiciales, en los sistemas parlamentarios, en nuestro Congreso, representantes, es bueno que ellos se enteren de lo que está pasando en Estados Unidos, porque en nuestros países también está llegando esto. Se está demorando, puede que no sea considerado derecho, pero por ejemplo en Colombia, nosotros solo tenemos 3 causales en las cuales se puede abortar, pero igual las clínicas abortistas como Profamilia, como Oriéntame, utilizan solo una de estas causales que es salud de la madre para decir que salud emocional es todo. Entonces, una mujer va a una de estas clínicas y dice que está llorando y que se siente mal y ya le aplican esa causal por el aborto, aun cuando el aborto sigue siendo ilegal. Entonces es bueno replicar estas leyes en nuestros países, es bueno conocerlas, porque detrás de esas leyes hay una lucha de muchos movimientos pro vida que están presionando a los políticos para defender la vida del no nacido. Yo creo que con eso podemos pasar al siguiente A tema. la siguiente parte, ok. Entonces vamos a pasar a nuestra segunda parte aquí en unos minutitos. Como siempre tenemos nuestra corte musical y regresamos con ustedes.